Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me pueden hacer una señita con el dedo o contestarme, por favor, si están escuchándome y viéndome correctamente? Bien, gracias. Muy amable. Un gustazo ver a muchos de ustedes nuevamente y a algunos por primera vez. Y estamos listos para comenzar, si ustedes lo están, con PREVAC como acrónimo de prevención de accidentes. Es una disciplina cuya principal documentación ustedes la van a encontrar en el manual de PREVAC de OASI, de la Organización para la Aviación Civil Internacional. Es el documento 9422 AN 923. Allí están todos los elementos que la OASI estipula y recomienda para enfocar, implementar, mantener y mejorar en forma permanente un sistema de prevención de accidentes, un programa de prevención de accidentes, etc. A su vez, hay muchas definiciones y conceptos importantes relacionados con el tema de accidentes e incidentes en aeronaves en el anexo 13 también de la OASI, que el anexo 13 justamente se denomina investigación de accidentes e incidentes en aeronaves. En esos dos documentos ustedes van a encontrar la información más confiable y de mayor relevancia para lo que es prevención de accidentes. En los aspectos más fundamentales que están contenidos en este documento, el 9422 de OASI, expresan cuestiones las más trascendentes respecto a prevención de accidentes, como lo comenté. Una de ellas es en qué áreas va a abarcar, cuál es el alcance de la prevención de accidentes. Obviamente son la seguridad en vuelo y la seguridad en tierra, lo que en esta jerga o en el marco de prevención de accidentes ustedes lo van a ver expresado como áreas, las áreas de PREVAC. Por otro lado, consigna los fundamentos doctrinarios que le llama OASI, que son tres. La PREVAC es una función y responsabilidad personal de los gerentes y jefes y se debe realizar en todos los niveles de la organización. La acción fundamental de prevención de accidentes es detectar y eliminar oportunamente los peligros potenciales de accidentes. Siempre recuerden a partir de ahora, en estas dos jornadas que vamos a compartir, la trascendencia de detectar y evitar, detectar y mitigar, detectar y reducir las posibilidades de accidente, y detectar como sinónimo de, que también lo vamos a poder ver como identificar, pero son las dos cuestiones claves. La acción correcta es responsabilidad de los gerentes, la acción correctiva, perdón, es responsabilidad de los gerentes y jefe, con la participación del asesor de PREVAC, que muchas organizaciones ya de alguna magnitud, como una línea aérea, tienen un asesor de PREVAC como especialista en esta cuestión. Los principios de PREVAC son que los accidentes pueden prevenirse y que los esfuerzos de todo el personal deberán estar orientados a la, de vuelta, identificación y reducción de los peligros potenciales. El asesor de PREVAC es el encargado de determinar la probabilidad de que ocurra un accidente en base a, como consecuencia de estos peligros. Los objetivos, por supuesto, de PREVAC son prevenir accidentes. La disciplina se llama así, prevención de accidentes. Y
Por lo tanto, se trata de prevenir lesiones al personal, de prevenir daños a los bienes materiales y prevenir cualquier otro tipo de pérdidas y perjuicios financieras de la organización o al medio ambiente y la sociedad toda. Por lo tanto, la más alta dirección, la gerencia, periódicamente tiene que hacer una apreciación, una evaluación, una revisión de sus programas de prevención de accidentes. El gerente general debería realizar una apreciación de PREVAC de la organización considerando las fortalezas y debilidades de la organización, las causas de los accidentes e incidentes aéreos, los factores de riesgo que existen, el nivel de conciencia de PREVAC del personal y las costumbres y hábitos del mismo. O sea, básicamente, cuál es la cultura organizacional de una determinada compañía u organización frente a la política de prevención de accidentes. Por otro lado, tenemos que todo esto arroja una metodología, un método, que como todas las cosas simples son efectivas. El método y procedimiento para el desarrollo y control de las actividades de prevención de accidentes tiene dos tareas fundamentales. Educar al personal, educación en prevención de accidentes. Educación incluye instrucción, entrenamiento, perfeccionamiento constante. Y procedimientos para detección y eliminación de vuelta. Quiero que les quede grabado esto. Detección y eliminación, identificación y reducción. Procedimientos para detección y eliminación de los peligros, por ejemplo, el uso del informe de peligros potenciales de accidente. Por lo tanto, a partir de todo esto, un programa de prevención de accidentes, de PREVAC, que vaya a implementar una organización, busca lograr que el personal desarrolle una alta conciencia de seguridad y una conciencia de prevención de accidentes, es decir, que adopte hábitos de comportamiento seguro y que contribuyan en la protección de las personas y materiales de la organización. O sea, conciencia, cultura de seguridad orientada, en este caso, a la prevención de accidentes. Y en consecuencia, la educación para PREVAC al personal tiene por objeto lograr conciencia de prevención de accidentes, como decía recién, y cultura de esto, obtener el conocimiento de las normas y técnicas de seguridad existentes y actuales para detectar los peligros potenciales. La acción de supervisión debería ser continua en todos los niveles de ejecución y para posibilitar una solución rápida, la acción correctiva eventual debería estar propuesta y llegar sin interferencias a toda la organización. Fundamentalmente, estos son los conceptos más importantes que ustedes van a encontrar en el Manual de Prevención de Accidentes de la OASI. Como complemento de esto, vamos a ir a la primera de las definiciones de OASI, porque como ustedes saben, la lengua castellana ya de por sí es muy rica en expresiones idiomáticas, pero en todos los lenguajes que conocimos, conocidos y desconocidos, en todo lenguaje, cuando se aborda cualquier aspecto técnico, hay una jerga, una terminología en ese campo que ya deja de ser deja de tener el simple significado que tiene en el lenguaje coloquial de todos los días. En ese sentido, ya vamos a ver cuál es el concepto, la definición de peligro, de consecuencia de peligro, de amenaza, de error, etcétera, en estos marcos de prevención de accidentes. Con respecto concretamente a la definición de accidente, nosotros podemos tener un concepto en la cabeza por lo que la palabra accidente representa
en nuestro lenguaje coloquial de todos los días. Para la OASI, definido en el anexo 13, como lo indica abajo, el accidente es todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave tripulada que ocurre entre el momento en que una persona aborda la aeronave con la intención de realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, el lapso que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se apaga su sistema de propulsión principal, y durante el cual puedan ocurrir tres cosas, fundamentalmente. Yo les voy a mencionar la parte abreviada de las tres cosas, porque ya bastante larga es la introducción de la definición. Pero durante cuyo lapso, acá se refiere nada más que al lapso, a qué momento se refiere que se va a considerar que hay un determinado suceso en ese lapso, definido para aeronaves tripuladas y no tripuladas. Pero suceso, cuando se refiere al suceso, que puede ser que durante ese lapso cualquier persona sufre lesiones mortales o graves como consecuencia de hallarse en la aeronave, por estar en contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la misma, o por exposición directa al chorro de un reactor, etc. O la aeronave sufre daños y roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o las características de vuelo, o que normalmente exija una reparación importante o el recambio de los componentes, o los componentes afectados. O que la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. A eso se le llama accidente. Mientras que incidente para la OASI es todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave que no llegue a ser un accidente, pero que afecte o que pueda afectar la seguridad de las operaciones. Hasta aquí la parte de documentación, el núcleo del mundo de PREVAC, que es aquel en el cual ustedes deberían indagar con mayor profundidad. No olvidemos que son jornadas integradoras de todo un curso, de manera que son todos contenidos muy conceptuales como para un repaso de los aspectos más fundamentales de cada asignatura, como en este caso PREVAC. Si el mundo de PREVAC es el que acabamos de describir, lo que describe a través de todos los capítulos que mencionamos el manual de PREVAC de OASI, y se apoya en muchos conceptos del anexo 13, hay que destacar que si vamos a capturar en estas jornadas los aspectos más trascendentes de todo ese mundo, el primer satélite que ese mundo tiene es el enfoque sistémico. Como ustedes recordarán, habiendo visto en SMS y otros aspectos en que se hace hincapié en la importancia del enfoque sistémico, recordemos que se considera un sistema, según la teoría general de los sistemas, a un conjunto de elementos mutuamente relacionados y que tienen un propósito en común. Un conjunto de elementos mutuamente relacionados entre ellos, como es el interior de un reloj, y que tienen un propósito en común. Si una operación, un entorno determinado, un conjunto de personas, maquinarias, elementos, procedimientos, no tiene la facultad de estar mutuamente relacionado y que tener un propósito en común, no es un sistema. Son las primeras dos cuestiones fundamentales que un sistema, por las cuales un sistema es caracterizado. En el caso de
las causas de accidente y su investigación y su clasificación, etcétera, ha habido, respecto al enfoque sistémico, un cambio fundamental desde que comenzó en los 50, en los años 50, y no termina, pero llega a la actualidad, esa línea de tiempo, y es una evolución hacia lo sistémico, debido a que en aquellos años, de mediados hacia finales de los 50, comenzó una extraordinaria curva de crecimiento de la tecnología, que posibilitó, y lo sigue posibilitando hasta ahora, una confiabilidad extraordinaria en los sistemas y subsistemas del avión, fundamentalmente los motores y todos los subsistemas de las aeronaves. Eso hizo que cuando en aquellos años, hasta los 50, los factores técnicos eran los que imperaban en las causas de accidentes, eran la razón más fundamental: falla de motores, no bajaba el tren, los sistemas eléctricos eran extremadamente precarios, había muchas fallas técnicas. Posteriormente, a partir de prácticamente los 70, en donde todas estas aeronaves de nueva generación en su sistema fueron demostrando una confiabilidad extraordinaria, la causa de los accidentes empezó a centrarse en los factores humanos. Y desde, aproximadamente la década de los 80 se empezó a evidenciar que, si bien es cierto, el ser humano, la tripulación o parte de la tripulación o el piloto al mando, es el último responsable de una falla activa, como no bajar el tren, como violar una norma o un procedimiento, se empezó a demostrar con demasiada evidencia que la enorme mayoría del comportamiento y las causas del comportamiento de una tripulación obedece a factores organizacionales. Fundamentalmente, esto que en algún momento reiteramos en las pocas imágenes que hemos visto ya, respecto a la importancia de la formación del personal, de la cultura organizacional, de las pautas que fije la más alta dirección al respecto. Entonces, eso termina induciendo, en la mayoría de los casos, desde estas últimas décadas, un desempeño, un comportamiento de la tripulación acorde con esa cultura. Por lo tanto, se habla cada vez más, y hay un libro maravilloso cuyo título es El accidente organizacional. Se enfoca cada vez más en aspectos organizacionales. Y el aspecto organizacional tiene que ver única y exclusivamente con lo sistémico, porque una organización, independientemente de su magnitud, de su complejidad, es un sistema. ¿Por qué? Porque son un conjunto de elementos mutuamente relacionados con un propósito en común. Las organizaciones tienen un propósito en común y todas sus áreas y su personal y sus recursos están mutuamente relacionados para cumplir con esos objetivos. Entonces, esto ha llevado a que uno de los primeros enfoques sistémicos, enunciado por Edwards en 1972 y mejorado por Hawkins en el 75, es el ya muy conocido por ustedes modelo Shell, por el acrónimo de su primera letra, S por software, o sea, el soporte lógico, los procedimientos, las políticas, la parte menos tangible de una organización. La H de hardware, como bien lo indica su nombre en inglés, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, el equipamiento, el instrumental, herramientas, incluyendo el dinero, es un elemento, un recurso físico.
El ambiente y el clima laboral, en el más amplio sentido de la palabra, no solamente reducir al mínimo las temperaturas extremas, cuidar cuestiones ergonométricas, reducir aspectos gravitacionales, vibraciones, ruidos, etcétera, sino también el ambiente como clima laboral. Esto de que los más jóvenes llaman la onda de una organización, que todo sea transparente, que se permita, siempre que sea con respeto, no solamente se permita, se incentive a la gente a expresar lo que piensa, etcétera. Todo eso conforma un clima laboral que en la interfase con los demás elementos del sistema puede llegar a producir ruido cuando ese clima laboral o ambiente laboral es adverso. Y en dos aspectos el elemento humano, como Leeward, uno, el elemento humano en el centro de la escena respecto a su relación directa con los procedimientos y las políticas, con el manejo del equipamiento, los recursos, las computadoras, las herramientas, etcétera, su intercambio con el ambiente y clima laboral, sino que esta es la otra L que incorporó Hawkins en 1975, nada menor el detalle, porque este, repito, es el individuo a cargo de la tarea o en el medio de su desempeño. Y esta es la otra serie de individuos que son sus pares, sus supervisados, si es jefe, sus supervisores, si es un subordinado, y su interrelación con ellos. Y en la mayoría de los casos es la parte más sensible de un sistema, las interrelaciones humanas. Por lo tanto, es nada menor el aporte de Hawkins en haber agregado al modelo de Edwards, que en su momento tenía una sola L, shell, haber agregado la otra L del elemento humano. Porque entonces, al apreciar esto, si nosotros lo tuviéramos en nuestro escritorio todos los días pegado en la pared, hablando de la importancia de identificar la probabilidad de daños, perjuicios, eventos negativos. La parte de identificar. No podemos mitigar o evitar algo que no hemos sido capaces de identificar o detectar primero. Entonces, el modelo Shell es un recurso extraordinario para cuando nosotros percibimos una grieta, estas grietas entre la interfase de estos elementos, ya no solamente una probable deficiencia en cada uno de ellos, no tenemos los recursos adecuados, sino que la interfase, ¿cuántas veces nos pasa que nos pasan un archivo, un amigo, un compañero, y no podemos acceder a él porque tenemos una computadora distinta entre las Mac y las que corren con como PC, y aún así dentro de la misma serie de computadoras, cuando tenemos una versión distinta del software base como para acceder a tal documento, ya tenemos un problema. Nada más que entre la interfase o un operario que no haya sido adecuadamente entrenado en el uso de determinada maquinaria o instrumental. Entonces, cuando percibimos cualquiera de estas grietas, una interrelación, desacomodación de una persona con el ambiente y una no del todo armónica relación interpersonal con sus pares, supervisores, debería ser una alarma, una bandera roja para nosotros, en el sentido de que tomar esto como una herramienta para identificar, detectar oportunamente, a tiempo, una cuestión que si progresa o se mantiene en el tiempo, puede llegar a constituir una cuestión que potencialmente pueda producir un evento adverso. Por lo tanto, representar un riesgo.
o un peligro. Ya vamos a ver las diferencias conceptuales entre eso. Por lo tanto, al modelo Shell lo tenemos que ver así nosotros, sin grieta alguna, con una ajustada y oportuna y armónica interfase entre todos sus componentes. Otro famoso amigo nuestro es el modelo de Reason, también un símbolo, un ícono del enfoque sistémico al cual nos estamos refiriendo, y absolutamente probado y de enorme utilidad para esto de detectar con recursos de seguridad, detectar y empezar amenazas, peligros y empezar a gestionarlos. Gestionarlos en términos de dirigir al personal hacia hacia evitar o minimizar esos riesgos, dirigirlos, controlar los riesgos, supervisar. En ese sentido, como dijimos, cuando nosotros advertimos la posibilidad de una amenaza o un peligro, debe representar para nosotros una bandera roja que nos está alertando, hey, acá esto el día de mañana puede llegar a producir un evento adverso. Este peligro puede llegar a tener consecuencias que por ahora son probables, potenciales, pero que el día de mañana hace falta ponerle fecha nada más. Por ejemplo, en este caso, una mala influencia organizacional, una mala cultura organizacional que no se preocupe o hasta denigre los aspectos de seguridad, que persiga solamente la rentabilidad de la empresa, etcétera, es una mala influencia. Entonces, el modelo de Reason nos muestra que la cantidad de barreras y defensas que la organización tiene disponibles y puede construir para evitar que ese peligro, esa amenaza detectada, penetre en la organización y termine en un evento adverso. Por lo tanto, si a una mala influencia cultural se le opone una sensata conducción y un liderazgo adecuado, esta amenaza en rojo va a rebotar en ese blindaje que hemos construido con este elemento. Por el contrario, si no lo tenemos o lo tenemos y es insuficiente o no lo respetamos, esa amenaza va a seguir y va a generar una supervisión insegura, para la cual, si se le opone capacitación y un entrenamiento adecuado, vamos a haber construido efectivamente ese blindaje, y si no lo tenemos o es insuficiente o no lo respetamos, esa amenaza o peligro va a penetrar en el sistema, llegando a lo que James Reason considera o denomina condiciones previas. Condiciones previas a pegarse el palo, muchachos. Condiciones previas es a pegarse el palo, previo a eso. Todas estas son consideradas fallas latentes porque hasta ahora no hubo ningún evento adverso, pero son todas fallas latentes que generan el potencial de producir daños, lesiones a las personas, daños al equipamiento, material y bienes de la organización, y perjuicios a la sociedad, al medio ambiente, a cualquier clase de perjuicio. Entonces, le oponemos un sistema de gestión, como el SMS, le oponemos un sistema de gestión de la amenaza y del error, como vamos a ver más adelante, lo hacemos rebotar. De lo contrario, esto sigue, y si sigue y nada ni nadie lo para, empiezan a tener presencia y evidenciarse actos inseguros. Actos inseguros lo constituyen, en el marco del modelo de Reason y todas estas disciplinas de seguridad, dos cuestiones. Los errores humanos, que son actos involuntarios, pero que degradan potencial o activamente un sistema, y las violaciones. Las violaciones no son involuntarias, las violaciones son incumplimiento intencional de un procedimiento, una ley, una normativa, una regulación.
los actos inseguros, James Reason los designa como fallas activas, porque, como yo les comentaba al inicio, en general, previamente, inmediatamente anterior a un accidente, hay una falla activa de la tripulación, del control de tránsito aéreo, y a eso se le llama falla activa porque es la última línea en intervenir antes del accidente. El controlador de la torre le da autorizado aterrizaje y la pista está ocupada, y con baja visibilidad, entonces vos aterrizás lo mismo y te llevas por delante un tipo, o la pista está ocupada y te autoriza un despegue, como pasó en Tenerife. Bueno, o el piloto no baja el tren o baja bajo mínimos meteorológicos, entonces es una violación. En definitiva, a eso se le llaman los actos inseguros. Lo que el enfoque sistémico ayuda y coopera y es de gran valor es analizar que muchas veces estas personas cuyos ejemplos me refiero se desempeñan de determinada manera porque hubo un montón de otras cosas antes que se pudo hacer, como una sensata conducción, capacitación y entrenamiento y un sistema de gestión que si los contiene, los orienta y los supervisa, no el sistema mismo los rechaza o ellos mismos se autoeyectan si son personas totalmente disruptivas, porque no se encuentran que van a encajar en este sistema. Las fallas activas. Ante ellas, si yo interpongo un sistema de gestión de la amenaza y el error, hago rebotar en esa nueva blindaje que he construido la posibilidad de que un evento adverso o aquel peligro o amenaza prospere. Si no lo tengo y no lo doy bola o no lo instrumenté correctamente, esa amenaza y peligro van a continuar. Y se va a oponer la última de las barreras para controlar un peligro, que en general son la formación, o sea, el entrenamiento, capacitación, perfeccionamiento, la formación de los individuos, la tecnología, los recursos tecnológicos que nos avisen, por ejemplo, la alarma de que no bajó el tren, y cumplir con las regulaciones. Si se cumple con las regulaciones, que para eso están, para proteger, para armar una carcasa, para armar una caja que si vos te mantenés dentro de esa caja no debería pasarte nada. Se cumplen las regulaciones, se aplica todos los recursos técnicos y tecnológicos disponibles, como alarmas, advertencias, etc. Y el personal está adecuadamente entrenado. Esas tres son las últimas tres barreras que pueden contener y controlar un peligro. Entonces lo hacemos rebotar al peligro en esa última blindaje. Si ese blindaje desaparece, hemos hecho, no es que desaparecieron, hemos hecho desaparecer nosotros todos los recursos de seguridad que estaban disponibles a nuestro alcance y por lo tanto lo más probable es que nos peguemos un palo. Si este modelo lo corremos al revés y en vez de usarlo para prevenir, que sería lo razonable, lo usamos para investigar accidentes, la mayoría de las investigaciones apropiadas de accidentes en la aviación empiezan por el accidente para atrás. Y yo les puedo asegurar que tarde o temprano, igual que con el caso de Cromañón en su momento, si uno corre este modelo para atrás y vemos a 190 personas quemadas acá y vamos para atrás, vamos a ver que en Cromañón también se tuvieron todos estos recursos disponibles antes, porque si se hubieran cumplido las regulaciones, se hubiera mantenido al personal entrenado como corresponde y si hubieran usado los elementos tecnológicos
para proteger a las personas, además de todo esto que se hubiera hecho bien para atrás, el accidente definitivamente no hubiera ocurrido. Entonces, esta es la gran importancia de una visión sistémica de las operaciones, y la experiencia demuestra que el enfoque sistémico de todas las actividades de una organización, combinado con la apropiada identificación e interrelación de sus procesos, la normalización de los procedimientos, asegura un elevado nivel de desempeño. Esto es así siempre. Entonces vamos a ver que el segundo satélite importante de la disciplina de PREVAC es la gestión de riesgo. Y en torno a la gestión de riesgo vamos a compartir la definición más genérica, más completa y abarcativa, que no es de PREVAC, ni de SMS, ni la OASI. Es del sistema de gestión de riesgos ISO 31000, que es una norma certificable de la familia de las ISO, como la ISO 9000, que es el sistema de gestión de riesgos. Y en ese campo se define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Es definitivamente la más amplia y abarcativa y genérica de todas las definiciones. Después vamos a ver cómo define riesgo la OASI en su SMS para el ambiente aeronáutico, pero no soslayen la importancia y la hermosa simpleza de esta definición y el alcance que tiene. El efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Esto quiere decir que hasta desde este punto de vista y con este enfoque, hasta una buena noticia, no un accidente. Si yo me saco 400 millones de dólares en el loto de la Florida, se van a ver afectados mis objetivos, porque yo tenía objetivos, una organización, una empresa, un kiosquito, una línea aérea, tenía objetivos determinados sin asumir que de pronto podríamos llegar a juntarnos con 400 millones de dólares. Por lo tanto, eso también forma parte de la incertidumbre, aunque sea un aspecto positivo. Hasta desde el punto de vista individual, personal, a un determinado individuo ganarse con los 100 millones de dólares le puede llegar a dar un estresazo tal que le dé un infarto. Entonces, puede llegar a ser una buena o una mala noticia. En definitiva, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Se ríe Cristian, pero es así, es así. Por lo tanto, el riesgo, ustedes vamos a ver próximamente, en las próximas imágenes, que puede evaluarse, medirse, a partir de ello aceptarse, considerarlo aceptable. Si se lo considera inaceptable, evadirlo. Si se lo considera tolerable, va a ser necesario, sí, tolerable, pero en base a mitigación, a minimización, a reducir el riesgo, en este caso el de mojarnos. El riesgo puede ser transferir el riesgo, por ejemplo, a una empresa de seguro. Yo no quiero como línea aérea tener el riesgo, yo como línea, de perder una aeronave de 80 millones de dólares. Listo, entonces la aseguro. Y el tema del valor de la aeronave es lo único que voy a transferir. No se puede transferir el riesgo del prestigio, muchas otras cosas. Pero el valor de la aeronave, yo le transfiero, le paso el paquete a una empresa de seguro, para lo cual obviamente me cobra una prima, pero al riesgo se lo transfiero. En definitiva, lo que tenemos que hacer con el riesgo es, entre todos los recursos, técnicas, conocimientos, procedimientos disponibles, que es lo que vamos a ver, es mantenerlo en jaque, porque prácticamente no se puede vivir sin riesgo. Cruzar como peatón la 9 de julio ya significa un riesgo. Entonces,
lo que tenemos que hacer es cómo, una vez que hemos identificado ese riesgo, cómo lo tratamos para mantenerlo en jaque dentro de lo que OASI designa como ALOS, Acceptable Levels of Safety, niveles aceptables de seguridad. Por ejemplo, entre todo lo que es arco verde y hasta donde empieza el amarillo, bueno, la empresa, la organización, el individuo, antes de cruzar la 9 de julio, es quien debe establecer claramente cuál es su límite de tolerabilidad. ¿Cuándo, hasta dónde es tolerable un riesgo o no? Eso depende de cada organización. La gestión y la evaluación de riesgo es un proceso. Es un proceso. No existe, no es algo espontáneo de que uno vaya a un kiosco y compre, dame una buena evaluación de riesgo. Es un proceso que tiene que ejecutar, para planificar previamente y ejecutar la organización. En tal sentido, hay un primer paso con que comienza este proceso inevitablemente, que es establecer el contexto. Establecer el contexto porque si no se comprende adecuadamente en el contexto en que una organización está operando, mal se va a poder progresar en el resto de los componentes de este proceso. Hay una interacción constante, un proceso de comunicación y consulta para llevar a cabo cada uno de estos pasos. El primero y fundamental es establecer el contexto. Una vez que se establece el contexto, que tenemos claro en dónde nos movemos, cómo nos movemos, que formamos parte de un sistema aeronáutico, dentro de eso de un sistema, si fuera el caso, aerocomercial o aviación general, pero definirlo. Y dentro de eso, ¿qué características tiene ese sistema? Mal vamos a poder determinar la identificación y el tratamiento eventual de los riesgos. Entonces, solamente después de establecer el contexto, viene el paso de valoración. Valoración o darle una medida. Valoración en términos de medición del riesgo. Y eso se logra con un proceso de identificación dentro de este proceso. Identificación. Identifico, detecto los riesgos. Los analizo, análisis posterior a identificación. En base a ese análisis hago una evaluación. Todo esto con un proceso, si fuera necesario, siempre de interconsulta y de supervisión y revisión de todo lo que hacemos para estar seguros, para confirmarlo, como confirmar nuestras hipótesis, como lo hace el modelo, el método científico. Si tengo una hipótesis, bueno, bombardearla hay que poner la prueba para validarla, por lo menos hasta hacer todo lo posible en que algo nos lo contradiga, se oponga a esa hipótesis. Entonces, solamente después de eso viene, si es necesario, el tratamiento. El tratamiento del riesgo es a lo que nosotros nos referimos en la placa anterior de cuál es el tratamiento. Por ejemplo, si lo considero tolerable, pero lo tengo que mitigar, todo proceso de mitigación, reducción del riesgo, minimización de tal cosa, es lo que se llama el tratamiento del riesgo. ¿Hasta dónde? Hasta que encaje en un nivel aceptable, en un acceptable level of safety, que se meta dentro de los límites de tolerabilidad que la organización o el individuo ha establecido para su toma de riesgo. Cuando hago tanto énfasis en el contexto operacional, al evaluar y establecer el contexto antes de empezar a laburar en gestión de riesgos, es porque las causas y las consecuencias de los errores y accidentes no tienen una magnitud lineal, dependen del contexto. El error de esta señora es
Recuerden que el error es un acto involuntario que degrada potencialmente o en forma activa el sistema. El error de esta señora es que, distraída, pensando en otra cosa, le pegó un codazo a la maceta de su ventana y la maceta se cayó. En este caso, las consecuencias de este error van a ser, en el peor de los casos, que si pasaba una hormiga acá, la maceta la aplaste y que la maceta se rompa. Esas son las máximas consecuencias potenciales del error de esta señora. Pero si en vez de en su ventana esta señora se muda a un tercer piso o a un 10º y comete el mismo error en su ventana, ya las consecuencias, si llega a pasar una persona con la aceleración que logra la masa de esa maceta durante esta distancia, va a ser tal que acá a una persona la puede matar. La muerte de una persona en cualquier entorno es una catástrofe, es lo menos deseado que esperamos y nunca va a estar dentro de nuestros objetivos, más que evitar que eso suceda en la medida de las posibilidades. Por lo tanto, así como el error en el teclado de una computadora, de un procesador de texto, una máquina de escribir, de un secretario o secretaria, puede tener la máxima consecuencia de que no lo pudo corregir bien y bueno, arrancó la hoja y empezó de vuelta la carta. El error de una American Airlines en Cali hace muchos años, el mismo error, lo mismo que esta señora con su maceta. El error de un dígito en un teclado, pero en vez de una computadora, en una computadora de vuelo, representó que se desvió de la trayectoria y se tragó un cerro en Perú y fallecieron todos. Por lo tanto, creo que es evidente que no es para soslayar en lo más mínimo la importancia de por qué la ISO 31000 en su proceso de gestión de riesgo no empieza su proceso de valoración del riesgo sin antes haber determinado claramente el contexto operativo. Por otro lado, Daniel Mauriño, que durante más de 30 años fue el máximo responsable en OASI de los proyectos de factores humanos, considera que el marco operacional de las actividades aeroespaciales debe ser considerado un ambiente altamente amenazante. Y no para que nos dé miedo, sino para que no seamos ignorantes y no seamos cándidos en que una cosa es que estemos ampliamente familiarizados con aquello que más amamos, que es volar, y que tengamos incorporado, naturalizado, internalizado todos estos aspectos. Y otra cosa es que terminemos diciendo, como muchos colegas he escuchado, que la parte más peligrosa del viaje de nuestra profesión es el viaje en remis a Ezeiza, a Europarque. Es un buen chiste, pero es no reconocer este conjunto de amenazas constantes que una operación de vuelo tiene y que es a lo que se refiere la OASI cuando dice que el marco operacional de nuestras actividades debe ser considerado ampliamente amenazante. Una vez que identificamos el riesgo, hay 3 niveles fundamentales de acuerdo a lo que deberíamos, a cómo deberíamos trabajar en prevención de accidentes. La primera región en donde caiga un riesgo es aquella no tolerable, para lo cual, si no se puede mitigar con algún tipo de tratamiento del riesgo, debe ser rechazada. Esto quiere decir que si a nosotros una operación determinada nos da que está fuera de los límites de la tolerabilidad que hemos definido para nuestra operación. Pero claro, nos ponemos a analizar posteriormente y vemos que se trata de una operación en una zona montañosa
en pleno invierno y posibilidad de nevadas, y nocturno, y de una sola pista, y que con las condiciones de viento imperantes y pronosticados para nuestra hora de arribo, vamos a tener que hacer circulación visual nocturna. Entonces, circulación visual nocturna, con mal tiempo, nevando, en zona montañosa. Bueno, te va a dar malísimo el análisis de riesgo, te va a dar no tolerable. Pero vos podés cancelar la operación, que es la más fácil. Pero si no, podés empezar a ver a cuánto podés minimizar el riesgo con cierto tratamiento para mitigarlo. Entonces, no es tan flexible en una línea aérea, pero en una aeronave de taxi aéreo, de charter o de aviación general, tranquilamente el piloto puede proponer operar de día, operar hasta que demorar el vuelo hasta que cambien las condiciones de viento para no tener que hacer circulación, y de día esperar mejores condiciones de visibilidad y techo para la hora de arribo, etc. Entonces vas a terminar reduciendo el nivel de riesgo y metiéndolo en la zona de tolerabilidad, que sería una región tolerable en donde el riesgo sea tan bajo como sea razonablemente practicable, porque si no sería no ir, y en el que ese nivel de riesgo sería aceptado en base a que se mitigue todo lo posible y que a su vez se haga un análisis de costo-beneficio de cuánto va a costar esa mitigación, porque si todo lo que tengo que hacer para mitigar el riesgo y meterlo en una región tolerable me va a costar el triple de lo que normalmente me cuesta ese vuelo, y posiblemente una línea aérea no esté en condiciones de aceptarlo, porque ya empieza a afectar otro riesgo, que es pérdidas económicas y financieras no deseadas. Entonces, en este caso, cuando se mitiga, hay que hacer un análisis costo-beneficio, porque la mitigación puede llevarnos a meter el riesgo en niveles razonablemente aceptables o tolerables. Pero no debería ser a cualquier costo. Debería tener un análisis de costo-beneficio desde un área que no es la nuestra, pero sí que alguien nos diga, sí, vos sos divino, sí, metiste el riesgo en una región tolerable, pero cuesta 10 veces más el vuelo ese. Bueno, no, entonces no lo hagamos. Y por último, que esperamos que sea siempre lo primero, que el riesgo como viene sea aceptable, que es lo que acabo de decir. El riesgo, especialmente en aviación, no se va a poder eliminar al 100% nunca, porque eso sería la inactividad total. Se puede eliminar, sí, pero dejando el avión en el hangar y construyendo un hangar de hormigón, no de chapa, porque hay veces que lo de chapa se vuela. Bueno, no, entonces, ¿para qué los buques en la bahía también fondeados están seguros? Pero no son para lo que han sido construidos, los aviones y los buques, sino para aceptar en una región aceptable, aceptar ciertos niveles de riesgo siempre. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algo que no haya sido capaz de comunicar lo suficientemente claro que quieran hacer? Porque es la gran oportunidad, antes de hacer un breve receso, si les parece, de 5 minutitos, y regresamos enseguida. No somos muchos, de manera que si hay alguien que prefiera abrir el micrófono para expresar alguna duda o curiosidad o malentendido, si no, nos vemos, si les parece, en 5 minutos. Bueno, pues
Habla Paul. Nada, buenas tardes y que por mi parte no, por mi parte estoy bien. Para Bueno, saludarlos igual. bueno, y gracias, gracias, igualmente. Listo, nos vemos entonces a las 5, 7 minutitos. ¿Les parece? Ok, muchas gracias. A vos, gracias a Dale, todos. perfecto.